Buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo en este día. Nos encontramos nuevamente en el programa de la necesidad de un profeta con el pastor Melvin Carrasco. Y nos estará respondiendo una serie de preguntas conforme a la Biblia y el mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin a través de nuestro profeta William Mario Grande. Pueden suscribirse por nuestro canal Tabernáculo Suelta. Estamos abiertos a debate como las 7 edades, los 7 siglos, la 7 copas, la edad de oro de terminó, etc. También pueden comunicarse por nuestro número de teléfono más 584 246 663 048. Vamos a estar pasando el pastor Melvin Carrasco, quien nos estará dando una bienvenida. Buenas tardes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, como dicen en Hechos 4:12, que nos ha dado a los hombres otro nombre que podamos ser salvos, sino el nombre del Señor Jesucristo. Efesios 1:21 dice que el nombre que se nombra en estos siglos y en los siglos venideros. Filipenses 2:9 dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿ve? Y que podamos ser salvos. Y en Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por medio de él. Bueno, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos. Bueno, ahora como de costumbre vamos a estar pasando el pastor King, nos va a estar dando un análisis de los problemas anteriores. Bueno, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Dios trajo un profeta a la escena y el hermano Branham en el mensaje Orden, Conducta y Doctrina de la Iglesia, volumen 1, en la página 135, dice que si Dios tardara 50 o 100 años más, la generación que vendría tendría más luz. ¿Ve? Y eso es lo que Dios le está dando a su pueblo, luz, es revelación. Y él dice que su papá visitaba a su mamá en una camioneta modelo T y que hoy el hombre, ¿verdad? Si el hombre continuaba así, se iba a visitar en el espacio. Vemos hoy, ¿verdad? Que Rusia, Estados Unidos, China, Japón, Israel tienen ya científicos astronautas en la luna, ¿ven? Ya el hombre avanzado, ¿no? Y vemos que el hermano Braja dice en esa página, dice que es del hombre espiritual. Cuando nos referimos al hombre espiritual se va a Modoy, se va a Lutero, a Wesley, a los pentecostales, ¿ves? Dice, a mí no me importa lo que ellos hicieron, a mí me importa lo que Dios está haciendo hoy. ¿Ves? Por eso un profeta viene a la escena y ve tres cosas, ve el pasado, el presente y el futuro. Y el hermano Braja recalca y dice que, ¿verdad? El hombre siempre cree lo que Dios hizo, el hombre cree lo que Dios va a hacer, pero el hombre no cree lo que Dios está haciendo. Entonces después, ¿verdad? Vemos que Dios en simplicidad, en humildad, en la introducción de las edades, los sellos, él dice que es como una exposición de una vela romana, ¿verdad? Después de las edades vienen los sellos, después de los sellos las trompetas y después de las trompetas las copas, ¿ves? Entonces vemos que Dios, ¿verdad? Ha enviado en estos 2000 años 7 mensajeros conforme a las Escrituras. Apocalipsis 1:20 dice el misterio de las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 2:1, ¿verdad? DC después de Cristo dice, escribe, Apocalipsis 2:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Pablo, ¿verdad? Del 53 al 170. Apocalipsis 2:8 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170 al 312. Apocalipsis 2:12 escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18 escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel de la iglesia en Salve, Martín Lutero. Y Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14 escribe al ángel de la iglesia la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Todo mensajero viene al final de la edad, como dice el hermano Branham en muchos mensajes en la página de 117, los sellos, dice todo mensajero viene al final de la edad. Entonces vemos que Dios en simplicidad, en humildad le viene hablando a un pueblo con percepción profética, ¿ves? Y después de las edades, ¿verdad? Vemos los sellos, ¿ves? Apocalipsis 6:1 dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, ¿verdad? Y Apocalipsis 6:2 dijo, ven y mira aquí un caballo blanco. El caballo blanco representa engaño, religión, anticristo, ¿verdad? Nicolaísmo. Sí, el caballo blanco es engaño, ¿verdad? Que es religión. Apocalipsis 6:3, ven y mira aquí un caballo bermejo rojo, política.
Desde el 606 a 1520 la Iglesia Católica mata a 68 millones de protestantes. En el año 325 Constantino une la política con la religión, el caballo rojo. El que no quería como la Iglesia Católica de 606 a 1520 mataron 68 millones de protestantes. El tercer caballo, ¿verdad? Apocalipsis 6.5, ven y mira que un caballo negro, economía mundial, ¿verdad? Y Apocalipsis 6.7, ven y mire, aquí el alde, el infierno le seguía, ¿verdad? Le pusieron un nombre, ¿ve? El primer caballo no tenía nombre, el segundo tampoco, y el tercero, el cuarto caballo es la muerte. Dios tiene en Apocalipsis 4.7 las 4 unciones: la unción de León Pablo, la unción del becerro Colombo, la unción del hombre Martín Lutero y la unción del águila William Mario Branham. Dios ha traído 7 mensajeros en estos 2000 años para que un pueblo avance, crezca espiritualmente. Ve el quinto sello, las almas bajo el altar, Apocalipsis 6.9, y el sexto sello, el gran terremoto, la gran tribulación, ¿verdad? Y el séptimo sello es Apocalipsis 10.1, y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en su mano, revelándole todos los misterios al séptimo mensajero, como dice en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Después de los sellos, ¿verdad? Vemos las trompetas, Apocalipsis 8.7, la primera trompeta, el hermano Branham dice: trompetas son disturbios políticos, guerra. Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra, podríamos decir desde allá, desde Tito, ¿verdad? Y Dios en simplicidad, Dios en humildad le está hablando a un pueblo para que avance, crezca. Apocalipsis 8.8, la segunda trompeta, Apocalipsis 8.10, la tercera trompeta, y Apocalipsis 8.12, la cuarta trompeta. Apocalipsis 9.1, la quinta trompeta, el hermano Branham dice que la quinta trompeta fue la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, y la sexta trompeta, Apocalipsis 9.13, la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Han ya 6 trompetas, y la séptima trompeta la conseguimos en Apocalipsis 11.15, ¿verdad? La séptima trompeta es Moisés y Elías. ¿Ve? Dios Cristo velado en 2 profetas, como dice Pablo en 2 Corintios 3.12 al 17, que hasta el día de hoy ellos tienen el velo, ¿verdad? Y el velo le va a ser quitado por Moisés, y Elías le quitará el velo a los 144.000 de Apocalipsis 7. Entonces vemos que en la séptima trompeta, ¿verdad? Entran dos profetas para Israel. Dios está purgando las vírgenes fatuas a la tierra y está purgando los 144.000. Entra Armagedón, ¿verdad? Apocalipsis 16 dice: entra el milenio. O sea que en la séptima trompeta se desarrollan muchos eventos espiritualmente. Entonces vemos que Dios en simplicidad, en humildad, le viene hablando a un pueblo para que avance, para que crezca, ¿ves? Entonces vemos que después de las trompetas, ¿verdad? Ya Dios ha lidiado con Israel en estos 2000 años. O sea, 6.2 dice que después de 2 días le daré vida. ¿Ves? 2 días para Dios son 2000 años, simbolismo, ¿verdad? Segunda de Pedro 3.8 dice que para el Señor un día es como 1000 años. Y el Salmo 94 dice que para el Señor un día es como el día de ayer que pasó. Entonces vemos que Dios, ¿verdad? Se cumple ahí, o sea, 6.2, 2 días para Dios son 2000 años, ¿verdad? Y o sea, 66.8, ¿ves? En un día nacerá una nación, 1948, Israel llega a ser una nación. Ahí están las profecías también para Israel, Dios lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra. Y después de las trompetas vemos las plagas, ¿verdad? Apocalipsis 11.15, las 7 plagas que los traen los 7 mensajeros son plagas temporales. Apocalipsis 15.8 vemos las 7 plagas, los 7 mensajeros. Y Apocalipsis 16, ¿verdad? Vemos las 7 copas, las copas son ira de Dios. Jeremías 25.15, Dios las copas sobre las naciones, 7 mensajeros ha traído Dios y los 7 han traído copa temporalmente. El séptimo trae la séptima copa, ¿verdad? Que fue el hermano William Mario Branham. Y vemos que Apocalipsis 16.2 la primera copa, Apocalipsis 16.3 la segunda copa, Apocalipsis 16.4 la tercera copa, Apocalipsis 16.8 la cuarta copa, Apocalipsis 16.10 la quinta copa, Apocalipsis 16.12 la sexta copa, y Apocalipsis 16 verso 17 la séptima copa. ¿Cómo sabemos que los mensajeros traían una copa temporalmente? Leemos Apocalipsis 17.1 y dice que el séptimo mensajero derramó la séptima copa, y el ángel dijo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ya sabemos que la gran ramera es la Iglesia Católica, como dice en Apocalipsis 17.5, la gran ramera, la madre de la ramera, que son las denominaciones metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, puerta del cielo, cuadrangular, testigo de Jehová, mormón, y etcétera, etcétera. Vemos que Apocalipsis 17.15 dice: las aguas donde se sienta la gran ramera son
muchedumbre, pueblo, lengua, naciones. ¿Ves? Entonces ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad, hablando de un pueblo con percepción profética. Apocalipsis 10:3, ¿verdad? Habla de los 7 truenos. Hermano Laja dice, los 7 truenos son los 7 sellos, ¿ves? Que Dios ha traído y Dios ha revelado para el tiempo del fin. Dios ha revelado todos los misterios para un pueblo con percepción profética, como dicen Amos 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Como dice Mateo 10:41, el que recibe un profeta por cuanto es profeta, bendición del profeta recibirá. Y en Proverbio 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Bueno, esperemos que en este breve análisis seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a dar gracias a Dios por estas profundidades que Dios está trayendo y vamos a pasar a la primera pregunta. La primera pregunta sería, ¿por qué la gente cree lo que Dios hizo, lo que Dios va a hacer, pero no cree lo que Dios está haciendo? Bueno, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Un profeta viene con 3 propósitos. Un profeta siempre ve el pasado, ¿verdad? El futuro y el presente, ¿no? Siempre los hijos de Dios están en el presente, porque en San Juan 10:27 el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cada uno de los mensajeros a su debido tiempo trajo la voz de Dios, ¿no? Trajo el presente, ¿ves? Y Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿ves? Y hoy está en el presente el ministerio quíntuple. Efesios 4:11 dice, el mismo Dios constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otro pastor y a otro maestro, ¿ves? Para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la novia, ¿verdad? Y vemos que Apocalipsis 22:17 dice, el Espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Ve, ahí vemos que Dios, ¿verdad?, está siempre en el presente. Por eso Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios no cambia, ¿ves? Entonces la Biblia es el libro más antiguo, pero es el libro más nuevo. Cada día se cumple la palabra de Dios, cada día amanece más vigente que el internet, que el wifi, que el Facebook, que Integra, que cualquier libro, panorama, que cualquier noticia en el mundo, porque cada día se cumple la palabra de Dios. Entonces vemos que Dios siempre está en el presente. El mismo cuando se le presentó allá en Moisés, en Éxodo 3, ¿verdad? Vemos que Moisés le dijo que le diera su nombre, y él dijo, dile a mi pueblo que yo soy el que soy. Por eso Jesús cuando vino a la tierra, él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy, ¿ves? Yo soy era siempre presente, ¿ves? Siempre Dios se mueve en el presente. Si alguien le va a pedir a Dios que lo sane, Dios le va a decir que no, porque Dios ya lo sanó, porque Dios dice en Isaías 53:5 que por su llaga fuimos curados. Dios siempre está en el presente. Lo que tenemos que tener fe para ser sanados. Si alguien le dice a Dios que lo salve, Dios no lo va a salvar, porque ya Dios murió por sus hijos en la cruz del Calvario, ya Dios nos salvó. Nosotros lo que tenemos que tener fe para ser salvos. Por eso en Hebreo 11:6, ¿verdad? Dice sin fe. ¿Ves? Sin fe es imposible agradar a Dios, sin revelación, porque fe es revelación. Sin revelación es imposible agradar a Dios. Porque el que se llega a Dios tiene que creer que le hay. ¿Ves? Entonces Dios siempre está en el presente. Nunca Dios se va al pasado. Siempre es el presente, el presente, el presente. Y por eso que el hermano Abraham recalcaba, hacía énfasis sobre la gente cree lo que Dios hizo, la gente cree lo que Dios va a hacer, pero no cree lo que Dios está haciendo. Ahí es donde falla el mundo, en vez de ver a Dios en lo que Dios está haciendo. ¿Por qué Dios es su propio intérprete? Dios es su propio intérprete porque cuando Dios dijo allá en Génesis 1:13 sea la luz, fue la luz, Dios interpretó su palabra. Isaías 7:14, ¿verdad? Cuando Isaías 7:14 dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido Dios con nosotros. Cuando María dio a luz, ¿verdad? Dios fue su propio intérprete, ¿ves? Ahí una virgen concebirá, ¿ves? Una virgen concibió. Isaías 9:6 dice que un niño nos es nacido y sobre su hombro principado, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando Jesús vino a la escena, Dios fue su propio intérprete. En Isaías 43, ¿verdad? Dice, voz que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. Cuando apareció Juan el Bautista, era la voz que clamaba en el desierto, ¿ves? Dios es su propio intérprete. Cuando el Señor trajo los 12 apóstoles a la escena, Dios es su propio intérprete. Cuando Dios ha traído 7 mensajeros a la escena y se ha cumplido, Dios es su propio intérprete. ¿Ves? Ya Dios ha interpretado 4 veces el espíritu del profeta Elías. El primer libro de Reyes 17, Elías Estivita. ¿Ves? Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, Eliseo. Dios interpretó la segunda vez que vino Elías. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. Dios es su propio intérprete.
La cuarta vez que vino lo que el mundo no quiere creer, Malaquías 4:5. Aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Que fue el cuarto Elías, William Mario Braja, ¿ves? El hermano Braja fue el cuarto Elías y fue el séptimo mensajero, ¿ves? El hermano Braja aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Allá en sombra y figura, como dice Pablo en Hebreos 10:1, ¿ves? La ley siendo sombra de lo viene venidero, no la imagen misma. ¿Ves? El hermano Braja fue la imagen misma de la figura del padre de la fe Abraham. Fe es revelación, ¿ves? Allá el padre de la fe era Abraham, aquí el padre de la fe William Mario Braja. Entonces vemos que Dios es su propio intérprete cuando la palabra se cumple, ¿ves? Por eso en segunda de Pedro 1:20 y 1:21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, Dios es su propio intérprete cuando se cumple esa palabra, ¿ves? Y Dios ha venido interpretando desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya se fueron los 7 mensajeros, ¿ves? Dios es su propio intérprete. Ahora Dios está interpretando que la novia está en escena. Dios está trayendo la interpretación de Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Dios es su propio intérprete. Dios está interpretando su palabra. ¿Ve? Efesios 4:11. Dios constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. Dios es su propio intérprete. Apocalipsis 10:8, ¿ves? La novia, el hermano Braja, Apocalipsis 17, la novia es Apocalipsis 18, ¿ves? La que se está comiendo el libro hoy es la novia, ¿ves? Dios es su propio intérprete. Entonces ahí está Dios interpretando, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando la palabra se cumple, Dios es su propio intérprete, ¿ves? Por eso que Dios dice ahí, el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 2:12 dice, no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer aprende en silencio con toda su decisión. Dios lo que está diciendo ahí que no permite ninguna iglesia que le dé interpretación privada a su palabra. Sabemos que Dios nunca levantó una mujer sacerdotisa, ¿no? Pero Dios también ahí lo que está diciendo es que ninguna mujer, ninguna iglesia tiene el derecho de interpretar su palabra. Dios es su propio intérprete cuando esa palabra se cumpla y Dios está interpretando su palabra. Amén, así es. Otra pregunta sería, hay muchas personas de este mensaje que dicen que el hermano Bragna va a regresar a hacer una carpa. ¿Eso en el pasado también sucedió? Bueno, si lo vemos ahí en la transfiguración, ¿verdad? Ahí apareció Moisés y Elías y el Señor Jesucristo los cubrió una nube, ¿verdad? Y vemos que Pedro ahí dijo, Señor, vamos a hacer una choza para ti, una para Moisés y una para Elías, ¿ves? Y ahí era el espíritu, pues dice que estaban turbados, ¿no? Y ahí el espíritu, ¿verdad? Ya ahí estaban buscando hacerse carpa, ¿ves? Pero la voz le dijo, a él oír. O sea, yo lo que le está diciendo que vamos a... Aquí nadie va a estar haciendo carpa, aquí es la palabra. A él oír es Jesucristo, pues Jesucristo es la palabra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. A él oír es oír la palabra, la voz de Dios en los 7 mensajeros, pero la voz de Dios está en la novia, en un cuerpo místico, como dice Pablo en Efesios 4:12. Para edificación de los santos, para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4:16 dice que todo el cuerpo bien coyuntado va creciendo en amor. Ahí está, a él oír. El oír aquí es la palabra. ¿Ves? El Señor regresa, muchos hermanos el retorno dice que el hermano Braja regresará, ¿no? Pero la Biblia dice que sí, él va a regresar, pero en Apocalipsis 19:14, ¿ves? No solamente el hermano Braja, dice que regresará con sus santos millares, ¿ves? Entonces ahí no solamente el hermano Braja, ahí venimos también nosotros, porque el Señor regresa con sus santos millares. El Señor ha venido 3 veces a la tierra, pero vino a redimir a su novia, viene a buscar a su novia y viene con su novia. Son 3 veces que el Señor viene. Los religiosos siempre hablan de la venida del Señor Jesucristo. Ven una o ven 2 venidas, pero no ven la tercera venida, porque el Señor viene. Y Eno, ¿verdad? En el libro de Judas, el capítulo 1, verso 14, dice que no vio ni la primera ni la segunda venida, no vio la tercera venida del Señor, porque no dice, y vi al Señor que venía con sus santos millares. O sea, no vio Apocalipsis 18:14, ¿no? Que el hermano Braja dice, y sus santos millares. Estos caballos de blanco, ¿verdad? Estos santos eran los santos del Señor de las 7 edades. Primera de Tesalonicenses 4:16. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 4:17 dice, luego nosotros los que quedemos seremos transformados. Dios va a transformar a su pueblo, a sus hijos,
¿Ve? Porque en muchos no veremos la muerte, y eso es lo que estamos esperando, de la transformación de estos cuerpos. Porque en 1 Corintios 15:50 Pablo dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Entonces tiene que ver una transformación, que es un cuerpo teofánico o un cuerpo glorificado. Correcto, claro, por la palabra. ¿Cuál es el único pecado que Dios no perdona? El único pecado que Dios no perdona es no creer su palabra, la incredulidad. ¿Ve? No creer, el hombre, los religiosos dicen, no, el pecado es fumar, beber, bailar, matar, violar, secuestrar, las guerras, las hambrunas, todos esos pecados, dicen ellos, ¿no? Pero Dios trae un profeta de escena y dice, el hombre hace todo eso a la mujer, es porque no cree. O sea, que el único pecado que Dios nos perdona es no creer la palabra de Dios. Blasfemar contra el Espíritu Santo o blasfemar contra la palabra, porque Pablo dice en 1 Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Ve? Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda escritura es inspirada por Dios, y blasfemar contra el Espíritu Santo es no creer la palabra. Por eso que el único pecado que Dios nos perdona es la incredulidad, no creer. Ese es el único pecado que Dios nos perdona, la incredulidad, no creer. ¿Ve? Entonces, ahí está, ahí desde el principio Dios, ¿verdad? Caín no creyó porque Caín no tenía revelación. Aún Abel no tenía una Biblia, pero Abel tenía revelación. Hebreo 11:4 dice que por fe es revelación, por fe, ¿verdad? Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque Abel tuvo la revelación, Caín no pudo tener la revelación, pero los religiosos o la simiente del diablo no pueden tener revelación, porque solamente por eso que el hermano Abraham hacía énfasis sobre la revelación. ¿Por qué? Porque la clave aquí es la revelación, ¿ves? Y estamos en pecado es cuando no tenemos la revelación. Caín cayó en pecado porque no tenía revelación. Caín llevó un altar de fruta, llevó manzana, pera, uva, ¿ves? Mientras que Abel llevó un cordero, ¿ves? Abel dio en el blanco porque Abel llevó la clave que era la revelación. Apocalipsis 13:8 dice el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Abel no tuvo una Biblia físicamente como nosotros, pero Abel tuvo la revelación, tuvo la mejor Biblia, porque aún nosotros podemos tener la Biblia en letra, podemos tener los mensajes en letra, los podemos tener en audio, los podemos tener en las tablets, pero si no tenemos revelación no tenemos nada, porque Pablo dice en segunda de Corintios 3:6, Pablo dice que somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, el Espíritu vivifica. Aún nosotros cuando tenemos la Biblia, y si no tenemos revelación, vamos a ser como Caín, vamos a ser religiosos, creer que a Dios, pero a su manera, ¿ves? Y así la mayoría de las iglesias creen a Dios, pero a su manera, porque no tienen revelación. La clave es la revelación, como Abel. Abel no tenía una Biblia, no tenía pergamino, pero Abel tenía revelación. Por eso el Señor le agradó la ofrenda de Abel, porque Abel tiene un corderito. Y la Escritura hablaba de la revelación tiene que estar conforme a la Biblia, porque Abel cuando no tenía Biblia, ¿verdad?, estaba conforme a la Biblia. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 13:8 dice el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que aun cuando Abel no tuvo la Biblia físicamente, no tuvo audio, no tuvo tablet, ¿ve? Abel tenía revelación, que es la clave, ¿no? La clave es la revelación, y que solamente Dios se lo muestra al individuo, y que, como dice en Hebreo 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Puede las religiones pueden saltar, pueden brincar, pueden hablar lengua, pero cuando ellos rechazan la palabra están condenados. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán, Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonio en tu nombre, no puse las manos sobre el enfermo en tu nombre. Y yo le decía, apartado de mí, obradores de iniquidad. Nunca los conocí. Ellos conocieron un credo, un dogma, una religión, ¿ves? Pero no conocieron la palabra, no conocieron a Jesucristo. Porque Jesucristo se conoce única y exclusivamente por revelación. Mateo 11:25-26, él dijo, te alabo Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a tu pequeño. El primer mensajero, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:9, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha reservado para los que le aman, ¿ves? Porque es el Espíritu que revela todas las cosas. De las profundidades de la Biblia, nosotros, como siempre hemos dicho, podemos abrir la Biblia físicamente, pero el único que la abre espiritualmente es el Espíritu Santo. San Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces, el que nos guía a toda verdad es el Espíritu Santo, y el lenguaje del Espíritu Santo es la Escritura, la palabra. Si alguien dice que Dios le dé una revelación y está fuera de la Biblia, no es de parte de Dios. Por eso el primer mensajero en Gálatas 1:8, ¿verdad? Pablo dice, si aún a nosotros un ángel del cielo nos llega y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema, sea maldito.
¿Por qué? Porque toda es la escritura. En Gálatas 1, 11 y 12 Pablo dice: el evangelio anunciado por mí no es en un hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea que el que revela la palabra es nuestro Señor Jesús. Amén. Otra pregunta sería, ¿cómo sabemos que estamos en el tiempo del fin? Bueno, estamos en el tiempo del fin porque muchos dicen, pero las religiones dicen, estamos en el tiempo del fin, Cristo viene pronto, ¿viste? Pero tú le preguntas y no saben por qué. Ahora la novia sí sabe porque estamos en el tiempo del fin. Estamos en el tiempo del fin porque ya Dios envió 7 mensajeros en estos 2000 años para nosotros los gentiles, ya Dios se los llevó. Pues. En cualquier momento se cumple 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Por qué? Porque ya Dios se llevó los 7 mensajeros, ya Dios dejó, ¿verdad? Dios se llevó a sus 7 ángeles, y Apocalipsis 1, 16, Apocalipsis 1, 20, ¿verdad? Las 7 estrellas, son 7 ángeles que Dios ha traído a la escena, ya Dios se los llevó. Y por eso es que estamos en el tiempo del fin. Pero las religiones no conocen eso, ellos dicen porque son como los loros, repiten, pero ellos no saben que Dios ha enviado 7 mensajeros, que Dios ha enviado el cuarto Elías sobre la tierra. O sea, son escrituras ajenas a ellos. Ellos completamente no conocen nada de esas escrituras. Y cuando uno se las aplica, más bien ellos reprenden, dicen que no, que los profetas fueron hasta Juan, que el Señor reprenda al diablo. Ellos reprenden las escrituras. Son como los escribas, los fariseos, los saduceos. Ellos, aun cuando ellos estaban esperando al Mesías, cuando llegó el Mesías, lo rechazaron. San Juan 5:46, ellos le dijeron, nosotros creemos a Moisés. Y el Señor Jesucristo le dice, si creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque Moisés escribió de mí. Se repite en la historia, se repite en la Iglesia Católica, en la dominación y en el mensaje. ¿Por qué? Porque ellos están mirando al Moisés, Moisés figura del hermano Abraham. Pero el que está en escena es el Señor Jesucristo, un cuerpo místico. Es como cuando Dios, Apocalipsis 11:6, Dios es el quinto Elías, ¿verdad? Y Moisés. Cuando Dios se le presenta en 2 profetas velados. Cuando Pablo dice Cristo, es Cristo velado en 2 profetas, pero Dios estuvo aquí, el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías estuvo en el hermano Abraham. El ministerio de Moisés y el ministerio de Elías estuvo en el hermano Abraham. ¿Ve? Y allá va a pasar a dos hombres, que es Moisés y Elías. ¿Ve? El dador ¿por qué es Moisés y Elías? Porque la Biblia dice que convirtió el agua en sangre, Moisés, y el que cerró los cielos por 3 años y medio, el profeta Elías. Entonces las religiones dicen que no, que es Elías y no. Pero Dios trajo un profeta a la escena y vemos que convirtió el agua en sangre en la Biblia es Moisés, y el que cerró los cielos por 3 años y medio es Elías. Y los que le parecieron al Señor en la transfiguración es Moisés y Elías. Ahí estaban figuras del rapto, que era figura del rapto Elías, y figura de los muertos en Cristo, ¿verdad? Moisés. Ahí están las figuras perfectas. Otra pregunta sería, ¿a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien? Todas las cosas ayudan bien, aun cuando estamos enfermos, aun cuando estamos pasando por dificultades, aun cuando no nos parece algo, ¿verdad? Nos está ayudando a bien, porque Dios número 19, 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Número 19, 23. Número 19, 23 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y no hará. Entonces, aún a Job, ¿verdad? Job era un príncipe, Job era un hombre millonario, podríamos decir, comía bien, dormía bien, tenía sus hijos, tenía su esposa, estaba tranquilo. Pero el diablo fue y subió al cielo, ¿verdad? Y el diablo dijo: ¿quién no te adora así? Y le dijo a Dios que le quitara el cerco, ¿no? Porque los hijos de Dios tienen un cerco. Y Dios le dio el permiso. El diablo no puede tocar a un hijo de Dios si Dios no le da el permiso. Entonces Dios le dio el permiso y Job, de la noche a la mañana, como dice, ¿verdad? Todo una calamidad, se le murieron los hijos. La mujer le dijo que maldiciera a Dios y se muriera. Job quedó completamente arruinado de la noche a la mañana, ¿verdad? Y de paso de eso, Job enfermó, le salió una llaga del dedo gordo a la coronilla de la cabeza. Y Job, ¿verdad? Con eso Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. O sea que nosotros en las buenas y en las malas tenemos que amar a Dios. ¿Ve? ¿Por qué? Porque si estamos bien, dale gracias. Y si estamos mal, también dale gracias a Dios. Eso hizo Job. O digo, recibiremos de Dios lo bueno, lo malo no, de Dios se recibe lo bueno y se recibe lo malo. Por eso que muchos hermanos han emigrado a otros países, porque cuando la cosa está bien en un país se quedan, pero cuando ven la cosa mal se van.
Entonces, así, ¿verdad? Job no fue así, pues Job dijo, Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito, ¿ves? Y pues Dios, ¿verdad? Vio que Job, Job estaba cierto de Dios, pero cuando uno está cierto de Dios, como dice Pablo, ¿ves? Ni la muerte, ni la... ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Dice Pablo. Persecución, angustia, hambre, desnudez, muerte, peligro, espada. Pablo dice en Romanos 8, 35 al 37, la dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, que fue Cristo. Y por eso dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan bien. Una enfermedad ayuda bien, un percance ayuda bien. Todo lo que nos pueda pasar nos va a ayudar bien. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad? Para que nosotros veamos que hay que amarlos en las buenas y en las malas. ¿Ves? Y que hay que darle gracias a Dios por la salud, pero también hay que darle gracias a Dios por la enfermedad. Hay que darle gracias a Dios por la pobreza y hay que darle gracias a Dios por la riqueza. ¿Por qué? Porque Dios prueba a su pueblo, a sus hijos, y dice que salimos probados como el oro fino. El oro fino es el de 18 quilates, ese es el oro bueno. Y vamos a ser probados, ¿ves? Pero ahí está Dios con nosotros. Aun cuando nosotros ahí tenemos a Sadrán, Mesach, Abednego, ¿verdad? En el horno, cuando los tiraron allá en el horno, ¿verdad? Nabucodonosor mandó a calentar 7 veces más el horno, porque ellos no doblegaron ante la estatua que había hecho Nabucodonosor, que era Daniel. Pero vemos que ellos se dieron, si Dios no nos libra, bueno, Dios nos dará la vida eterna. Pues. Ellos estaban ciertos de Dios, ¿verdad? Porque ellos eran gobernadores de provincia y eso, pero no doblegaron ante el mandato del rey, ¿ve? Ellos se quedaron con el mandato de Dios, ¿ve? Ellos se quedaron con la palabra, ¿ve? Y ahí en medio, ¿verdad? Lo dice la Biblia que los que le tiraron a ellos al horno se quemaron. Entonces ellos 3 no se quemaron, y Nabucodonosor dice, pero si tiraron 3 y veo 4. Entonces en los momentos más críticos de nuestra vida, en los momentos de más crisis, en los momentos, ahí está Dios para ayudarnos y para librarnos. Y si nos tenemos que ir, bueno, tenemos que ir, nos vamos por cualquier medio, ¿verdad? Porque Dios a través de su santo profeta dice, hay 1000 maneras de morir, una sola manera de vivir, y se llama Jesucristo. Por eso Pablo dijo, ¿verdad? Pablo dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Porque cuando un hijo de Dios, Cristo vive en él sabe que todas las cosas le ayudan bien. Por eso que Pablo dijo en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas, unas sí y otras no, todas las cosas, ¿ves? Nos ayudan a bien. Entonces ahí está a Job, tenemos a Sadrán, Mesach, Abednego, ¿verdad? Ahí estaba en calamidad, ahí estaba la viuda también cuando le muere el hijo allá y se lo lleva Elías, ¿ves? Ella cuando encontró a Elías dijo, todo está bien. Aun cuando el hijo estaba muerto, ella dijo, todo está bien. Para nosotros los cristianos todo está bien, podemos estar en crisis, podemos estar pasando por necesidad, por dificultades, pero ahí está Dios con nosotros. Amén. Dios nos está ayudando. Dios nos está mirando a ver qué hace su pueblo, sus hijos. ¿Ves? Y ahí está el acusador, así como acusó a Job allá, que subió al cielo y dijo, vengo de rodear la tierra, veo a tus hijos. ¿Ves? Es el mismo. Hebreo 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El diablo sigue siendo el mismo, el diablo tampoco cambia. ¿Ves? Pero ahí está, ¿ves? Dios nos ha dado gracia, que es favor inmerecido. El Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces vemos que todas las cosas ayudan a bien cuando andamos con Dios. Pruebas, luchas, dificultades las vamos a tener hasta que estemos aquí en la tierra. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el mismo Dios, ¿verdad? Dijo, las aves tienen nido y las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Ahí estaba el Dios de la gloria. ¿Ve? Y él fue a la cruz, ¿verdad? Y murió por su pueblo, por sus hijos. ¿Ve? Y al tercer día resucitó. Entonces, Dios en simplicidad, Dios en humildad, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún la muerte nos ayuda bien, porque aun cuando este cuerpo físico muere, vamos a un cuerpo eterno, un cuerpo teofánico a un cuerpo glorificado. ¿Eh? Somos eternos. Y nos ayuda a bien. Por eso que Pablo, cuando vio la muerte, le dijo, ¿dónde está muerte? Pues dijo, ¿dónde está el sepulcro? Tu victoria, gracias doy a Jesucristo. Aún cuando estamos muriendo, no, el cristiano no muere, el cristiano duerme, ¿ves? Y eso nos ayuda bien porque vamos a la eternidad, siempre y cuando vivamos conforme a la palabra de Dios. Amén. ¿El hombre busca a Dios o Dios busca al hombre? Bueno, Dios dijo a través del santo profeta que el hombre, hay gente que dice, no, yo busco a Dios. Hay hombres, mujeres que dicen, no, yo busqué de Dios, no. Una mentira, porque el hombre nunca busca
El hombre nunca busca a Dios, Dios busca al hombre. En Génesis 3:10, cuando Adán cayó, ¿verdad? Pecado, Dios dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Ahí se ve que Dios nos busca, ¿ves? Por eso dice en San Juan 10:27, mi oveja oye mi voz y me sigue. Ve, y yo busco a Adán. El hombre no busca a Dios, Dios busca al hombre. Por eso que siempre, ¿verdad? Dios lidiando con Adán masculino y Adán femenino, porque ambos se llamaban Adán. En Génesis 5:2, Dios llamó a los dos y ambos estaban en pecado. Dice que ellos se escondieron, dice, y se cubrieron con hoja de higuera. El hermano Orán dice: la hoja de higuera son las religiones. El hombre se esconde detrás de una religión, pero sigue pecando, ¿no? Porque cuando Dios llega a la vida del hombre, ¿verdad? Hay un cambio, una transformación, pero la religión es esconderse, ¿no? Entonces la gente a veces cree que porque una iglesia es salvo, no. Es porque la palabra nos vaya a transformar, ¿no? No es la iglesia, no es el hombre. Hay gente que vive en una iglesia y hacen maldad, ¿no? Que más que la iglesia católica, los obispos, los cardenales viven dentro de la iglesia, son pedófilos, son violadores, son toda la maldad lo hay en la iglesia católica y en las denominaciones, ¿no? Entonces no es porque la persona, es que muchos dicen: no, que yo pertenezco a tal iglesia, yo pertenezco a esta iglesia, yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy del mundo, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón. No, nosotros somos cristianos, y ser cristiano es ser como Cristo. Y la transformación no está en la iglesia, la transformación está en Cristo, en la palabra. El poder de transformar al hombre o a la mujer es la palabra. No es la iglesia, no es el hombre, no, es la palabra es la que transforma. Y es Dios el que busca, el hombre nunca buscaba a Dios, Dios busca al hombre. El hombre más bien se esconde de la presencia de Dios. Y si hay una simiente de Dios, ese hombre va a oír la voz de Dios. Y la voz de Dios trajo 7 mensajeros, 7 profetas, y la voz de Dios está hoy en el ministerio quíntuple, en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Dios buscando al hombre, el hombre nunca busca a Dios. Amén, así es. Cuando Juan estaba en la tierra, el Mesías también estaba. Sí, es correcto, cuando Juan estaba en la tierra, yo lo que se llevaban de diferencia eran, Juan le llevaba 6 meses a Jesucristo, porque cuando María fue a visitar a Elizabeth, ¿verdad? Y lo vemos en Lucas 40, 42, 43 versículos, ¿verdad? Cuando María visita a Elizabeth y el niño brinca, no había brincado, dice que tenía 6 meses. Entonces, cuando ambos estuvieron aquí en la tierra, ambos estuvieron como niños, ambos estuvieron como profetas, porque el ministerio, cuando el Señor empieza el ministerio, unos 30 años, ¿verdad? Cuando lo bautizó, ¿ves? Entonces, ahí vemos que ambos estuvieron en la tierra, ambos fueron niños, ambos fueron adolescentes y ambos fueron adultos. Entonces, cuando el Mesías vino, ¿verdad? Ahí estaba también, allá era en figura natural, ¿verdad? Ahí estaba Juan, figura, el tercer Elías, ¿verdad? Figura del cuarto Elías. Cuando el hermano Braja estuvo aquí en la tierra, estaba nuestro Señor Jesucristo también, porque el hermano Braja decía que él no hacía nada si no llegaba el ángel, ¿no? Y el ángel aquí era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí está allá en figura natural, aquí en figura espiritual. Y Juan decía: yo no soy digno de desatarle los calzados de sus pies, las sandalias de sus pies. ¿Ve? Y Juan dice: yo tengo que menguar para que él crezca. ¿Ve? Entonces, a unos mismos discípulos de Juan, ¿verdad? Cuando vieron a Jesús, le siguieron. Hasta el día de hoy muchos se quedaron, ¿no? Que son bautistas, pero hay unos que sí le siguieron. ¿Ve? Y siguieron al Señor hasta su casa y le dijo cada uno de dormir. Y ellos se fueron, los 2 discípulos de Juan se fueron con el Señor. Ellos avanzaron espiritualmente, porque Juan menguó. El hermano Braja se fue, pero ¿quién aparece? En la revista Live, ¿verdad? Tenemos la fotografía en 1963, aparece el Señor Jesucristo. Se va el hermano Braja, pero queda el Señor Jesucristo. ¿Y a dónde está el Señor Jesucristo? En un cuerpo místico, en la novia. ¿Ve? En la novia, porque es un cuerpo místico, es un misterio. Ahí está el Señor hoy, Apocalipsis 22, 17. Así es. Estamos en la octava edad. Bueno, esto es una ofensa, muchos hermanos se ofenden, se escandalizan cuando... Y el hermano Braja habló de la octava edad, habló del octavo día. Ahora en la semana hay 7 días, no, pero la ofensa viene porque ellos dicen que estamos poniendo una edad más o un día metiendo un día más a la semana, ¿no? El hermano Braja lo explica y dice que en la semana hay 7 días. Y el octavo día es volver al principio, y volver al principio, volver a la eternidad, volver a Génesis, volver a la eternidad. En Génesis no había guerra, no había hambruna, no había enfermedad, no había muerte,
¿Ve? En Génesis ambos eran eternos, ahí es donde nos está llevando el Señor, ¿ve? A la eternidad. La edad de la novia o la octava edad, como dicen muchos hermanos, no, le están poniendo una octava edad, no, eso no, esa la dijo el hermano Blas, porque el hermano Blas, si buscamos la edad de la novia en Apocalipsis, no aparece la edad de la novia, ¿no? Pero tampoco aparece Lutero, no aparece Irineo, no aparece Martín, Colombo, Lutero, Wesley. Dios trajo un profeta y los identificó y le puso nombre a cada uno de los ángeles. La Biblia dice: escribe al ángel en Efesio, escribe al ángel en Esmirna, escribe al ángel en Pérgamo, escribe al ángel en Sardes, escribe al ángel en Filadelfia, escribe al ángel en la Odisea. Pero Dios trajo un profeta y dijo: el ángel de Efesio, Pablo; el ángel de Esmirna, Irineo; el ángel de Pérgamo, Martín; el ángel de Tiatira, Colombo; el ángel de Sardes, Lutero; el ángel de Filadelfia, Wesley; el ángel de la Odisea no dijo que era él, pero por revelación nosotros sabemos que fue el hermano William Branham. Entonces ahí todavía, ¿verdad?, muchos hermanos a la estatura de un varón perfecto ponen Elías, pero Elías aquí era el hermano William Branham. Ya nosotros por revelación sabemos que el séptimo mensajero se llamó William Branham. Entonces ahí está Dios mostrándole a un pueblo con percepción profeta para que crezca, avance espiritualmente. Entonces la octava edad sí no aparece así, octava edad, pero Dios a través del hermano Branham la llamó la edad del águila, la edad eterna, la edad de la novia, ¿ve? La edad del trigo, la edad dorada, la edad del astronauta, porque es sinónimo de lo mismo, pues una edad que es el ser eterno, ¿ve? No se le pone fecha como las otras edades anteriores, que el hermano Branham dice las edades son ciclos espirituales. ¿Ve? Esta edad no se le pone fecha porque entra el ser eterno, desciende en 1963 y él no tiene fecha. ¿Ve? Porque Dios, como Dios no nace, Dios no muere, entra el ser eterno. Entonces de aquí vamos a la eternidad. Aún el milenio el hermano Branham dice que son 1000 años, ¿eh? Es todavía un tiempo, pero ya hemos entrado en la eternidad. Entonces el hermano Branham dice la octava edad o la edad de la novia es porque es el ser eterno el que se presenta en la escena, y como el ser eterno ahí está en Apocalipsis 22, Apocalipsis 22, 17, el espíritu. Dios es un espíritu. En Génesis 1:2 dice que el espíritu de Dios se movía sobre la faz del jardín. San Juan 4:24 dice: el espíritu, Dios es un espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora en Apocalipsis 22, 17 dice el espíritu, el ser eterno, el espíritu. Y la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Es decir, Dios se está manifestando. Y ahí es donde está el ser eterno. Y el ser eterno aquí es nuestro Señor Jesucristo. El ser eterno, Pablo dice en Gálatas 2:20, Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vemos que el ser eterno, ¿verdad?, es la palabra, que la palabra es eterna desde Génesis hasta Apocalipsis. Si nosotros somos hijos de Dios, somos un pensamiento eterno, no tenemos principio y no tenemos fin. Ahora venimos a la tierra, tenemos un principio y tenemos un fin. Dios porque Dios, como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, Dios es eterno. Pero Dios, para poder venir a redimirnos, se creó un cuerpo, un tabernáculo. Como dice en Romanos 8:3, semejanza, se hizo a semejanza de nosotros, se hizo a semejanza de pecado, mas no tuvo pecado. Ese cuerpo no tuvo pecado, en semejanza de pecado, como dicen los mismos los católicos, sin pecado concebido, y no vino del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado original allá en Génesis fue el sexo, no vino del sexo. Él vino por obra del Espíritu Santo. En Mateo 1:18 dice que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María. Dios se crió un cuerpo, como dice en Hebreos 10:5, Dios se crió un cuerpo, María fue la madre sustituta. María le alquiló el vientre a Dios y Dios se crió una célula, y esa célula fue llamada Jesús. Y ahí en ese tabernáculo era donde Dios venía a morar. Entonces ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad. Otra pregunta sería: ¿por qué cuando Jesús nació se le apareció a pastores? Porque el ministerio más grande que pudo en la tierra, ¿verdad?, fue a pastores. Vemos en Lucas 2:11 que los ángeles y el ángel, ¿verdad?, y huestes celestiales se le aparecieron a pastores. Dice: hoy ha nacido el Salvador del mundo. Pero las religiones, como siempre hemos dicho, ¿verdad?, la Iglesia Católica y las denominaciones ahorita en diciembre lo llevan al pesebre. El niño Jesús lo vuelven, la mente intelectual lo vuelve niño y lo llevan allá a los pesebres, que el pesebre es un corral, ¿no?,
que aparece ahí en Mateo 2, pero él no se quedó niño, ¿no? La Biblia dice que cuando él partió de aquí tenía 33 años. ¿Ven? Y otras religiones lo llevan a la cruz, en la Semana Santa lo llevan a la cruz, tampoco se quedó en la cruz. Y otras religiones lo llevan a la tumba, y lo dejan allá en la tumba, pero ni se quedó niño, ni se quedó en la cruz, ni se quedó en la tumba. Él vive por los siglos de los siglos. ¿Ve? Y el evento más grande que fue el nacimiento del Mesías lo vieron los pastores. ¿Ve? Allá lo vieron recién nacido, pero aquí lo estamos viendo adulto. ¿Quién se le está presentando a Dios? A pastores. Por eso que el diablo odia el ministerio quinto. ¿Ve? Porque son hombres humildes. Dios se le está presentando a ministros, que ellos eran figuras ya del que Dios iba a hacer para el tiempo del fin. Él desciende en 1963, lo están viendo, son pastores. ¿Ve? Ya no es un niño, ya es un hombre adulto. ¿Ve? Por eso Dios a través del hermano Branham predicó la estatura de un varón perfecto, la piedra de corona. Hoy se presenta la piedra de corona. ¿Y quién está viendo la piedra de corona? Pastores, humildes. ¿Ve? ¿Quién está viendo el séptimo sello? ¿Quién es el séptimo sello? El Señor Jesucristo. ¿Quién está viendo la edad de la novia? Humildes pastores. ¿Ve? Así como pasó en Lucas 11, ¿ve? Huestes espirituales. El ángel se le apareció aquí a pastor. Y Dios se llevó a sus 7 ángeles, pero Dios está en el ministerio quinto. Dios está orando en un cuerpo místico que es la novia. ¿Ve? Ahí está Dios moviéndose. Pastores humildes. Están viendo el misterio más grande que pudo suceder en el mundo. Y estamos viendo el misterio más grande que está sucediendo en el mundo en el tiempo del fin. ¿Ve? Estamos viendo el Mesías. ¿Ve? El Mesías en 3 etapas. Primera Tesalonicenses 4:16. El mismo Señor con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y el Mesías revelándose a humildes pastores. Así predicó el hermano Branham. ¿Por qué tuvo que ser pastor? ¿Ve? Porque los pastores eran los que iban a ver los misterios más profundos para este tiempo, y el misterio es Cristo. Así predicó Dios a través de su santo profeta un mensaje. Cristo, el misterio de Dios revelado. ¿Ve? Y son los pastores que están viendo a Cristo, el misterio de Dios revelado, en simplicidad y en humildad para un pueblo con percepción profética. Amén, así es. La vida proviene única y exclusivamente de Adán. Sí, correcto. El único que tenía vida ya, el que podía dar vida, era Adán. Si vemos Génesis 2:21, 2:22, 2:23, Eva, ella no se llamaba, ella se llamaba Adán también, pero ella fue sacada, ¿no? Ella fue sacada de Adán, ¿verdad? Y la vida única y exclusivamente provenía de Adán, figura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no tiene vida, el que tiene vida es el Señor Jesucristo. Por eso él dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 6:48, él dijo, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. ¿Verdad? En Apocalipsis 22:17 dice que quiera ver y beba gratuitamente del agua de la vida. Es el agua de la vida. Él es el pan de vida. ¿Ve? Entonces, refiriéndose a Jesús, Jesús es el segundo Adán, ¿verdad? Como dice en 1 Corintios 15:45, ¿ve? Que él es el segundo Adán. ¿Ve? El primer Adán figura del segundo Adán. ¿Ve? Figura perfecta. Pablo en Romanos 5:14 dice que era figura del que había de venir, que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces allá la novia sale, ¿verdad? Pero la novia sale de la vida. Que de la vida, el único que podía dar vida era Adán, ¿ve? Y aquí San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve? De ahí de Jesucristo, en San Juan 19:33, figura de la muerte, Dios hace caer un sueño profundo. San Juan 19:34, ¿ve? Dice el soldado raga, pero era Dios ragando la costilla. De ahí sale también la novia de Cristo, la novia de la palabra. San Juan 6:63, las palabras que he hablado son espíritu y son vida, ¿no? Entonces lo que hizo Dios en el primer Adán lo hace en el segundo Adán. ¿Ve? Y es Dios mostrándole a un pueblo que el único que tiene vida es Cristo. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús y vida eterna. O sea que el único que tiene vida eterna es el Señor Jesucristo, la iglesia no. La iglesia, nosotros en Romanos 3:23 dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano estaba destituido de la gloria de Dios. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. San Juan 10:10 dice, el diablo vino a hurtar,
a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, vida eterna. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el único que proviene de la vida, la iglesia no tiene vida. La iglesia tiene vida cuando acepta el dador de la vida. Y el dador de la vida es Cristo, y Cristo es la palabra. Amén. ¿Ve? Por eso que él, hablando con la mujer samaritana, él le dice, si yo te diera de esta agua, jamás tendrás sed. ¿Ve? El agua es la palabra. Cuando el hombre toma la palabra, no una iglesia, no una religión, no un credo, no un mandamiento de hombre, sino la palabra, ¿ve? Dios le quita la sed del mundo. El rey David, en el Salmo 42 dice, mi alma tiene sed de un Dios vivo, no dijo mi cuerpo, mi alma. Entonces el único que sacia la sed del hombre o de la mujer, del pecado, porque así como hay una sed natural, ¿verdad? Que tomamos agua, hay una sed espiritual. Por eso que el hombre se hace la sed con las drogas, con el sexo, con el alcohol, con muchas cosas. Pero en realidad el único que le quita esa sed es el agua, y el agua de vida que es Jesucristo. Amén. La mujer samaritana en San Juan 4:24, ¿verdad? Dice que era una mujer de mal vivir. Había tenido 6 hombres, dice, 5 hombres han tenido, dijo el Señor, y con el que vive ahora no es tu marido, era el 6. Pero se encontró con el 7º. Por eso el Señor dijo, si tú bebieras de esta agua jamás tendrás sed. ¿Sé de qué? De que no iba a vivir en adulterio o en fornicación. Por eso que el único que cambia y transforma es Dios. Por eso Pablo allá en la cárcel de Filipo, ¿verdad? Pablo y Sila creo que se encontraban ahí. Cuando empezaron a cantar ahí encadenados, no había piano, no habían hermanos que lo aplaudieran, no había nada. Tenían grilletes, ¿ve? Y estaban en una condición terrible, pero ellos demostraron que amaron a Dios. Aun cuando ellos habían sido castigados, le habían dado una paliza, ¿verdad? Tenían grilletes en las manos y en los pies. Ellos empezaron a cantar y dice que los presos le oían, ¿ve? Cantando. No había nadie que le aplaudiera, por eso es. Hoy el cristiano, para poderle cantar a Dios, tienen que estar en una tarima, tienen que ver multitudes, tienen que pagarle dinero. ¿Ve? En cambio, Pablo y Sila ahí en esa cárcel cantaron y las paredes se derrumbaron. Tampoco dice si cantaban feo o bonito, no dice que tenían un don de cantar nada de eso. Ellos le cantaron de corazón, y el Espíritu Santo cayó ahí, tumbó las paredes. Y el carcelero de Felipe se iba a suicidar y Pablo le dijo que no. Pablo le dijo, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ahí está Dios en simplicidad, en humildad, hablándole a un pueblo para que un pueblo crezca, avance espiritualmente. Amén. Otra pregunta sería, ¿el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre? Eso es correcto, porque el único que vino sin pecado es Jesucristo. Vemos hoy, ¿verdad?, que muchos se confiesan y van a la iglesia católica a confesarse, por eso es un pecador y a veces peor que los mismos que se están confesando ahí, ¿no? Por eso que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. ¿Ve? Un ministro le puede dar un consejo a otro hermano, y Dios dice amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Un ministro está para guiar a un pueblo, ¿ve? Pero el único que puede perdonar pecado es Jesucristo hombre. O sea, Dios se creó un tabernáculo y ese tabernáculo no vino del pecado. Por eso en 1 Timoteo 2:5 dice que no hay mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. La gente ponen al Papa, a los cardenales, a los obispos, las denominaciones ponen a los pastores, a los evangelistas, al profeta, ¿ves? Pero ellos no tienen porque yo estoy todo el mismo del pecado. El rey David, Salmo 51:5 dice, en pecado me consideró mi madre y en maldad fui formado. Entonces, ¿cómo nos confesamos con otro pecador? No podemos confesarnos. Dios lo que dice es que Dios constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, ¿ves? ¿Para qué? Para que un pueblo avance. Ellos llevan la palabra y el que va a transformar no es ese hombre, el que va a transformar es la palabra. ¿Ves? Es como el niño cuando se lleva a la escuela, para que aprenda. Pero si el que va a transformar al niño no es el maestro, no, el maestro lo está educando. Son los libros para que él avance, ¿ves? Y pasa de un maestro a otro maestro. Así son los ministerios. Los ministerios vienen para perfeccionar el cuerpo, ¿ves? Para enseñar a la manada que Dios ha dejado, ¿verdad? Por eso le dijo a Pedro, Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Y le dijo 3 veces, y Pedro dijo, Señor, tú sabes que te amo. Amar a Dios es corregir a su pueblo y darle la palabra. Y esa palabra que ese hombre ahí en ese momento está llevando no es el hombre. La transformación está en la palabra, no en el hombre, ¿ves? Hombre pero lleno del Espíritu Santo, hombre que lleva al pueblo conforme a la Biblia, ¿ves? Por eso que muchas personas dicen, nadie puede jugar a nadie. El único que puede jugar a Dios, ciertamente, cuando uno aplica la palabra, no es uno el que está jugando al individuo, es Dios el que lo juega, porque es la palabra de Dios, así es el ministro, no es el ministro en ese momento la congregación, sino es Dios en ese ministro, pero ese ministro tiene que estar conforme a la palabra de Dios, ¿ves? Porque un ministro representa un padre, representa un maestro,
representa un guía, pues, un guía que te está guiando, ¿ves? Y así no natural, la persona tiene los jóvenes tienen, tienen las escuelas, tienen los liceos y las universidades. Y así en el deporte, así en las Fuerzas Armadas, ven, las Fuerzas Armadas, en las fuerzas policiales siempre hay jerarquía, siempre hay, se empieza con los oficiales, el capitán, el teniente, el mayor, el coronel, el general, ¿ves? Esos son jerarquías, sargento, sargento en primera, sargento en segunda, sargento en tercera, sargento maestro, y todo eso. Cada quien tiene un guía, cada quien tiene un instructor y así una vida espiritual, que el hombre de Dios lo utiliza aquí. Y si ese hombre está hablando conforme a la palabra de Dios, es el instructor puesto por Dios. ¿Ves? Por eso que cuando Apocalipsis 18:4 dice que cuando uno no ve instructor que está conforme a la palabra de Dios, Apocalipsis 18:4 dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seas participante de su pecado. Entonces, en la vida natural hay maestros, en la vida natural hay instructores, en la vida de las Fuerzas Armadas hay un orden, todo tiene su lugar, ¿ves? Y Dios es un Dios de orden, ¿verdad? No de confusión, sino un Dios de orden. Entonces, la ley de Dios, ¿verdad? El orden de Dios es la palabra, ¿ves? La palabra, y tenemos que estar sujetos a los pastores, siempre y cuando ese pastor esté conforme a la palabra de Dios y conforme al mensaje que Dios ha enviado. Por eso Pablo dice en Gálatas 1:8: si aún a nosotros un ángel del cielo nos llega y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema, sea maldito. Entonces ahí está Dios guiando un pueblo, ¿verdad? Porque en Marcos 4:24 dice: mirad lo que oí. ¿Cómo vamos a mirar lo que oí? Mirarlo en la palabra. San Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ella tendréis la vida eterna. Entonces el hombre tiene que vigilar quién es el guía, y si lo está guiando la palabra es un guía de Dios, y si lo está guiando fuera de la palabra es un guía del diablo. ¿Por qué? Porque aquí hay dos guías, ¿ves? Aquí hay dos caminos. En Mateo 7:13 dice: el camino angosto es Jesucristo, el camino ancho es el diablo. La puerta angosta es nuestro Señor Jesucristo, la puerta ancha es el diablo, cada día se hace más ancho. Aquí hay dos líderes, ¿ves? Aquí hay dos señores, Señor Dios y Señor Diablo, ¿ves? El diablo imita al pie de la letra a nuestro Señor Jesucristo, pero los hijos de Dios van a ser guiados por la palabra. Y los guías naturales que Dios tenga aquí, los instrumentos que Dios tiene aquí, como el vaso, ¿verdad? Que es un instrumento. El que quita la sed no es el vaso, el que quita la sed es el agua. El hombre es como el vaso, el hombre es el instrumento. El que te quita el hambre no es el plato, el que te quita el hambre es la comida. Así es Dios. Dios es el agua, Dios es la comida, Dios es el que cambia y Dios es el que transforma. El hombre simplemente y llanamente es instrumento en las manos de Dios. Bueno, estamos llegando al final, dándole gracias a Dios por estas profundidades que Dios nos está enseñando para un pueblo que va a ser raptado. Vamos a estar pasando el pastor Melvin y nos estará invitando para un próximo programa. Bueno, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén.